Shalom, shalom, ¿cómo están? Esta frase, que debe tener bastante tiempo de creada, fue publicada por el querido amigo Edgar en el sitio de Belev, en Facebook, y dice: sé simple para hablar, sé simple para actuar, y encontrarás que se aclaran tus pensamientos y refinas tus emociones. Es una frase que se entiende por sí misma, no es necesario que la esté explicando, pero le voy a dar una pequeña explicación, que es lo siguiente. La gente solemos complicarnos al hablar y empezamos a decir cosas que no hay que decir y asumimos cosas y ponemos palabras que no hay que decir. No estoy hablando ni de ofensas, ni de agresiones, ni siquiera de contar cosas que no hay que contar, sino que cuando empezamos a no usar la comunicación auténtica y damos vueltas, y en vez de decir Gregorio decimos Gregre, y estamos con Gregre, Gregre, Gregre mucho tiempo, en vez de ser concretos, en vez de ser claros y decir al pan pan y al vino vino, sin problemas, tratando de no ofender. Pero si nosotros usamos la comunicación auténtica y el otro se ofende, es problema del otro que no está aceptando lo que le estamos diciendo. No por eso vamos a ser brutos y decir cosas que no hay necesidad de decir. Entonces, ser simple para hablar significa buscar la manera concreta, la manera directa, la manera más amable, pero firme, la manera sensata de decir las cosas. Y lo mismo ocurre con el actuar. No tenemos que estar haciendo todo tipo de rituales y gestos y malabarismos para hacer lo que tenemos que hacer. Si, por ejemplo, hay que hacer una acción, hagámosla. Busquemos la manera más eficiente, más racional, más saludable, con menos perjuicios para hacerla, y hagamos las cosas. Hablemos y hagamos como hay que hacer, sin excusas, sin perder el tiempo, sin hacer cosas que no hay que hacer y que pueden generar violencia, confusión, trastornos, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Nos dice este pensamiento: y encontrarás que se aclaran tus pensamientos y refinas tus emociones. Eso significa que si nosotros llegamos a ser simples en nuestra manera de hablar, simples en nuestras acciones, también estamos ayudando a que nuestro pensamiento sea sencillo. Sencillo no quiere decir falto de conocimiento, sencillo no quiere decir falto de profundidad, ni tonto, ni pobre, ni no pobre de dinero, pobre de pensamiento precisamente, sino que dejar de lado las obsesiones, dejar de lado los pensamientos que no aportan a la construcción de shalom interna. Por eso mismo, el construir shalom, que es bondad y justicia, se aplica tanto en el pensamiento, en la palabra, como en la acción. Y eso es lo que estamos pidiendo con este consejo: que seamos simples a la hora de hablar, no nos compliquemos, no mintamos, evidentemente, no seamos falsos, no digamos medias verdades, no digamos lo que no hay que decir, etcétera, lo que ya dijimos, lo mismo al actuar. Y de esa manera vamos a aclarar nuestro pensamiento, porque no vamos a estar teniendo que recordar qué mentiras dijimos, ni estar inventando excusas de cosas que ya dimos excusas antes, ni estar viendo a quién echa la culpa por cosas que hicimos mal y todo lo negativo que puede ocurrir. Y también aclaramos el pensamiento al buscar la manera sencilla de hacer las cosas. Quizás puede costar hasta entrenarnos, pero luego sale de manera natural. Y cuando el pensamiento está libre de preocupaciones, preocupaciones que no tiene que tener, que no le insertamos, que no le injertamos, que no le inyectamos, son preocupaciones que no se necesita que estén en nuestra mente, las emociones se refinan. ¿Qué quiere decir? Que también vamos a tener una emocionalidad mucho más saludable, mucho más tranquila, que nos va a permitir acostarnos, apoyar la cabeza en la almohada y dormirnos en paz, si no tenemos disturbios físicos de alguna manera. Pero nuestra conciencia va a estar clara, nuestras emociones limpias, nuestra energía en el lugar que tiene que estar puesto, no en cosas negativas, no en escapar de las realidades, no en inventar alternativas, no dándole vida al ego, a no ser que el ego sea necesario, como por ejemplo para la supervivencia, pero solamente ahí. No le demos armas, energía, recursos a nuestro enemigo, que es el enemigo nuestro personal. Supongo que ahora la frase está entendible y que justamente el ser simple es una manera de manifestar espiritualidad, es una manera de demostrar que uno es sabio a la capacidad que uno tenga, las posibilidades que uno pueda llegar. No se necesita ser ni un estupendo estudioso de Torah, para aquellos que estudian Torah, ni un profundo conocedor del cabalismo, ni alguien que sabe ciencias, ni que menciona autores famosos, ni que sabe de todo un poco. Esa no es la profundidad que se está esperando, sino que el pensamiento sea útil, provechoso y nos sirva para conectarnos internamente en todas nuestras dimensiones, con nuestro Padre Celestial y con el prójimo. Alberto Triguero Texido nos preguntó, ya voy a correr, nos preguntó en el Facebook de Belef esto:
Saludos cordiales, More. Tengo una duda. En el Tanaj, la persona simple no tiene que ver con falta de entendimiento. Y sí, pareciera que sí, porque en algunos lugares, por ejemplo, en el libro de Teilim, Salmos, pareciera como que el simple carece de entendimiento. Pero en ese lugar justamente no está hablando del simple como lo definimos nosotros recién, que esa es la simpleza que tenía, por ejemplo, el patriarca Jacob. Ishtam Yoshebo Alim era una persona tam, sencilla, simple. Algunos pueden traducir tam como tonto, torpe, pero tam es alguien que está completo, es alguien que vive en una simpleza tal que no se complica con cosas que no hay que complicarse. Por tanto, el simple es justamente el contrario del falto de entendimiento. El simple es aquel que llega a una elevación espiritual tal que le permite tener un pensamiento claro, un sentimiento maravilloso, emociones equilibradas, palabras justas, acciones sabias. Así que todo lo contrario, estimado Alberto Triguero Tejido o Texido. El simple es lo contrario de alguien falto de entendimiento, es aquel que ha entendido las cosas como son, que no se precisa estar repitiendo palabrerías extrañas, ni hacer malabarismos mentales para demostrar que uno tiene razón, ni estar ofuscado porque uno no demuestra qué genial que es y qué tan de acuerdo con las verdades reveladas que uno cree tener está, sino que el simple es el que no se preocupa por cosas que no hay necesidad de preocuparse, ni se ocupa de cosas que tampoco tiene necesidad de ocuparse. El simple es el que está perfectamente involucrado en su ser y no en la vida de los otros, que no anda haciendo desparramos de energía innecesariamente por cualquier lado, ni obliga a que los otros desparramen sus energías defendiéndose o atacando o creando realidades alternativas con pensamientos falsarios. Hay algunas personas simples, en otra forma de decirlo, pero en ese caso sería no el tam, que es el simple que ha llegado a un nivel tan alto que los demás no lo comprenden, sino que hay otros tipos de simples, que esos sí son los simplones, que esos son aquellos que no buscan el entendimiento y hablan lo que no hay que hablar, guardan silencio cuando hay que hablar, sus emociones no están trabajadas, sus acciones son toscas, su espiritualidad es deficiente, se meten en cualquier superstición, en cualquier religión, en cualquier creencia que no aportan nada. Así que en resumen, tenemos dos personas simples en el Tanaj, el simple que es una condición casi perfecta, y tenemos el otro que es el simplón, el simpletón, que es una persona que debería trabajar en desarrollarse en todos sus aspectos de las 5 dimensiones de su vida. Pero bueno, espero que esto haya quedado claro y que elijamos, en la medida que tengamos la posibilidad de ser simples para hablar, ser simples para actuar, y de esa manera encontrar que se aclaran nuestros pensamientos y refinan nuestras emociones, que podamos construir shalom a cada momento, interna y externamente, con el prójimo, con nosotros mismos, con el mundo, con Dios, a través de acciones, palabras, pensamientos de bondad y justicia. Y de esa forma, ahora shalom. Mi deseo es que tengamos precisamente eso, shalom y bendiciones.